Bueno, los músculos, tanto el músculo esquelético como el músculo cardíaco, ellos tienen la misma composición. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Que tienen los filamentos delgados, filamento grueso. El filamento delgado tiene las proteínas actina, miosina y tropomiosina. Actina, troponina y tropomiosina. El filamento grueso tiene la proteína miosina. Entonces, tanto el músculo esquelético como el músculo cardíaco tienen la misma característica. Entonces, ellos ambos tienen filamento delgado, filamento grueso. También necesita de un estímulo para que se inicie la despolarización del músculo. Una vez que la despolarización llegue a los túbulos también, hay una apertura de canales de sodio para la despolarización. O sea que eso es característico de todos los elementos que se despolarizan. Para despolarizar necesita ingresar sodio. Para la despolarización tiene que ingresar sodio en el interior de la célula. Entonces cualquier despolarización que se va a producir tiene que entrar sodio adentro de la célula. Siempre se necesita de un estímulo para que esto se inicie. En el músculo esquelético el estímulo viene de la neurona motora, que libera el neurotransmisor acetilcolina. Esa parte es solamente una revisión para que ustedes recuerden y para intentar que la clase de hoy sea un poco más fácil. ¿Entienden, verdad? ¿Se acuerdan de la contracción del músculo esquelético? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces ya voy a hablar del músculo cardíaco. El músculo cardíaco se le conoce también como bomba, porque se encarga de enviar toda la sangre que llega al corazón de vuelta a los tejidos. Es como si fuese una bomba de agua, que tiene que mandar agua para la casa, para todos los tubos de la casa. El corazón tiene que enviar sangre a todos los tejidos de acuerdo a la necesidad del tejido. Si es que hay un aumento de necesidad, entonces aumenta también la cantidad de sangre que llega al corazón y también va a aumentar la fuerza con que va a enviar de vuelta toda la sangre a los tejidos. Entonces, esto de aquí es solo para volver a más o menos ver el músculo, en este caso es músculo esquelético. Músculo esquelético. El músculo esquelético es estimulado por una neurona motora, la unión neuromuscular. Esta es una neurona motora que estimula al músculo esquelético. El músculo cardíaco, gente, tiene la misma característica del músculo esquelético, en el sentido de que tiene membrana, tiene túbulo T, tiene fibras individuales. Las fibras individuales están envueltas por retículo sarcoplasmático. Solo que en el músculo cardíaco el estímulo es eléctrico proveniente de las células del nódulo sinusal. ¿Están entendiendo? Sí. Entonces, el músculo cardíaco y el músculo esquelético son parecidos cuando vemos al microscopio adentro, en el interior.
Está la membrana del músculo, están los túbulos T, está el retículo sarcoplasmático también. Entonces, asimismo, la misma cosa, el pie necesita de un estímulo eléctrico y un estímulo mecánico para contracción. Solo que en el músculo cardíaco la estimulación no es de una neurona motora. La estimulación es del nódulo sinusal. El nódulo sinusal que está viajando así bien perto de la membrana, cuando despolariza las células de la membrana sinusal, de los tejidos del nódulo sinusal, esa despolarización permite también que la membrana del músculo capte ese cambio de potencial y también se despolariza. Entonces, el músculo esquelético necesita de o sea que todas las células necesitan de un estímulo. El músculo esquelético le estimula una neurona motora. Para que la despolarización ocurra, ingresa sodio. La despolarización viaja por la membrana. Cuando llega al túbulo T, el túbulo T cuando despolariza deja permeable el retículo sarcoplasmático, que permite que el calcio se libere en el medio intracelular. Cuando el calcio se libera en el medio intracelular, se une a la troponina y el músculo comienza la contracción. Entonces, es prácticamente igual en el sentido de que tiene que ingresar sodio para despolarizar, la despolarización viaja por la membrana, cuando llega al túbulo T también permite el ingreso de calcio, se libera calcio en el medio intracelular y la membrana, el músculo se contrae. Solo que la diferencia es que en el músculo esquelético le estimula una neurona motora con un neurotransmisor. En el músculo cardíaco le estimula el nódulo sinusal por medio de uniones eléctricas. Entonces, el corazón está formado por, vamos a hablar un poquitito así de generalidades del corazón. El corazón se le considera que existen dos corazones, el corazón derecho y el corazón izquierdo, que están separados por un tabique. Esto se llama tabique. El tabique que está entre las aurículas se llama tabique interauricular y el tabique que está entre los ventrículos, tabique interventricular. Entonces, el corazón derecho y el corazón izquierdo están separados por tabiques. En la aurícula derecha llega sangre venosa proveniente de los tejidos. Por la vena cava superior viene sangre venosa de todos los tejidos del miembro superior, cabeza y tronco. Entonces, cabeza, tronco, miembros superiores, la sangre venosa es recogida por las venas y desembocan en la vena cava superior y viene a la aurícula derecha. En la vena cava inferior trae sangre venosa de abdomen y miembro inferior, o sea que todo el miembro inferior viene la sangre venosa a la aurícula derecha por la parte inferior de la aurícula. La sangre venosa pasa al ventrículo derecho y va a la arteria pulmonar. La arteria pulmonar lleva sangre venosa a los pulmones. En los pulmones se hace el intercambio de gases, oxígeno por dióxido de carbono, vuelve sangre con oxígeno a la aurícula izquierda por la vena pulmonar, pasa al ventrículo izquierdo y manda sangre por la aorta a todos los tejidos. Esta parte ustedes están viendo ya en anatomía, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Entonces,
A esto se le conoce como circulación menor. La salida de la sangre por la arteria pulmonar llega a los pulmones, se cambia, hacen el intercambio de gas gaseoso y va de vuelta por la vena pulmonar a la aurícula derecha con sangre oxigenada y después a los tejidos. Cuando sale del ventrículo izquierdo por la aorta a todos los tejidos se le conoce como circulación mayor. Entonces, toda la sangre que llega al corazón, a la parte derecha, el corazón tiene que hacer fuerza para mandar de vuelta a los tejidos. Siempre va a ser de acuerdo a la necesidad de los tejidos. Si la persona está en reposo, no precisa entonces muchas cantidades de sangre, entonces nuestra presión y nuestra frecuencia es normal. Lo normal es a veces 12/8 o menos. 11. No, existen mujeres que tienen 10, 11 en reposo. Pero si es que nosotros hacemos ejercicio, entonces los tejidos necesitan nutrición y oxigenación, entonces el corazón tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la volemia para poder nutrir todos sus tejidos, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la cantidad de sangre que manda a los tejidos. Entonces el corazón funciona como una bomba. Entonces, el músculo auricular, existen 3 tipos de células en el corazón: el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras excitadoras y conductoras. Entonces, hay un músculo auricular, un músculo ventricular y las fibras excitadoras que vienen del nódulo sinusal. El músculo auricular y ventricular se contraen de la misma forma que nuestro músculo esquelético, como ya falei. Necesita un estímulo, el estímulo permite el ingreso de sodio para la despolarización. Esto, al viajar por la membrana, al llegar al túbulo T, permeabiliza el retículo sarcoplasmático. Una vez que permeabiliza el retículo, se libera calcio y comienza después la contracción del músculo. Pero en el músculo cardíaco la duración de la contracción es mucho mayor, porque en el corazón se utiliza el ion calcio para que la contracción sea más sostenida, más fuerte. Las fibras musculares, que son las excitadoras del nódulo sinusal, ellas se contraen débilmente debido a que tienen pocas fibras contráctiles. Muestran ritmos y diversas velocidades de conducción, proporcionando un sistema de estimulación cardíaca que controla el latido. Ellos controlan la frecuencia cardíaca del corazón, controlan la contracción del músculo auricular y el músculo ventricular. ¿Cuántas veces el corazón se contrae por minuto? Ninguém sabe. Bueno, voy a continuar. Vocês estão ouvindo? Sim, seria os batimentos por minuto? Sim. Aí seria, depende, né? Se tiver em repouso, de 60, 70. No, pero ¿cuánto es lo normal según los libros? 60 a 100. 60 a 100 frecuencia cardíaca por minuto es la frecuencia del corazón. De un adulto, ¿no? De un adulto, sí. En un niño pequeñito es menor, es mucho mayor. En un adulto mayor ya es menor.
Bueno, ustedes pueden ver que aquí tenemos la aurícula, después están, ¿cómo se llama esto, gente? Válvulas. ¿Cómo se llama la válvula del corazón derecho? Tricúspide. 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 Y del corazón izquierdo, mitral. Bueno, O bicúspide. ¿qué? Mitral o bicúspide. Bicúspide o mitral, sí. Entonces, el corazón derecho, o sea que el corazón, la aurícula está separada por el ventrículo. Aquí alrededor de esta válvula existe un tejido que se llama tejido fibroso. El tejido fibroso no tiene contractilidad, no se contrae. Entonces, aquí alrededor de las válvulas existe un tejido, se llama tejido fibroso. Ustedes están haciendo histología. Sim. Sí, profe. ¿Y ustedes ya vieron los tipos de tejido? Sí. Bueno, entonces el tejido que se encuentra alrededor del músculo, de la válvula es un tejido fibroso. El tejido fibroso no posee contractilidad, entonces eso permite que la aurícula se contraiga en un tiempo y el ventrículo en otro tiempo. Entonces, se contrae aurícula mandando sangre al ventrículo. En ese instante, el ventrículo está relajado recibiendo sangre de la aurícula. Una vez que toda la sangre pasa al ventrículo, se cierra la válvula, la aurícula se relaja para recibir sangre, el ventrículo se contrae para mandar sangre a los tejidos. Entonces, contracción de aurícula y contracción de ventrículos están en diferente tiempo debido a que, la contracción de la aurícula es independiente por causa que aquí existe ese tejido fibroso que no permite que el impulso, la despolarización viaje de aurícula a ventrículo. ¿Por qué eso, gente? Porque el músculo cardíaco, las células del músculo cardíaco, ellas están conectadas unas con otras. Si una célula se contrae, si una célula recibe un estímulo y se despolariza, la despolarización viaja en todos los sentidos y todas las células se despolarizan. Entonces se necesita solamente un mínimo estímulo para que el músculo se despolarice, porque la despolarización viaja por los discos llamados discos intercalares. Entonces, el músculo cardíaco también es llamado músculo estriado, pero cardíaco. Las fibras se dividen y se conectan, o sea, tienen una pequeña división, pero todas están conectadas unas con otras, todas. Por la unión de estos discos intercalares. La membrana celular que separa entre sí a las células musculares y cardíacas. O sea que acá hay una membrana que separa. Este es una célula, este es otra célula, este es otra célula. Cada célula cardíaca está separada, pero tienen esa unión que ya se llama discos intercalares, por donde pasa la despolarización y viaja de célula a célula. Ese disco intercalar funciona como un sinsitio. ¿Qué significa sinsitio? Significa que cuando una célula se excita, la despolarización viaja para todas las otras células por esa unión que tienen llamados discos intercalares.
Entonces, funciona de tal forma que cuando se excita una de estas células, el potencial de acción se extiende a todas las células, saltando de una célula a otra por estas conexiones, por estos discos intercalares. ¿Están entendiendo? Sí. Estamos, sim. Bueno. Entonces, como ya les dije, las aurículas y ventrículos están separados por ese tejido fibroso que rodea las válvulas. Aquí. Entonces, tenemos aurícula, tenemos ventrículo. Entre cada uno de ellos, cada cámara de la aurícula y cámara del ventrículo, está un tejido fibroso llamado, o sea, que separa a la aurícula y al ventrículo. Y como vimos, que si una célula se despolariza, viaja para todas las otras células, como vimos que va para todas las células, entonces ese tejido fibroso no permite que la despolarización viaje de aurícula a ventrículo. ¿Están entendiendo, verdad? Entonces, normalmente el potencial de acción solo se conduce entre las cavidades por el medio de haz auriculoventricular, después va al nódulo, al haz de His y por último a las fibras de Purkinje. Entonces, aquí normalmente se encuentra en la aurícula derecha, al costado, más o menos a un lado de la vena cava superior, el nódulo sinusal. El nódulo sinusal estimula aurícula derecha, aurícula izquierda. Una vez que se estimula la aurícula, las fibras se vuelven a unir formando el nódulo auriculoventricular. Y ahí la despolarización va a pasar a los ventrículos. Entonces, la despolarización se inicia en el nódulo sinusal, mandando señales a la aurícula derecha, aurícula izquierda. En ese momento, cuando se despolariza, la aurícula se contrae. Una vez que la despolarización va para pasar al ventrículo, la despolarización viene todo al nódulo auriculoventricular y ahí se va a los ventrículos por medio del haz de His y por último a las fibras de Purkinje. ¿Están entendiendo? Sim, professora. Sí. Entonces, esa separación de ese tejido fibroso permite que la contracción de ambas cavidades sean separadas, que cada una se contraiga por separado. Aurícula primero se contrae, ventrículo después. ¿Qué quieren que repita? ¿Repetir qué? Professor, acho que o colega quer que repete o slide anterior. Sí. Bueno, las células del miocardio son iguales. Todas ellas son parecidas a la célula, al músculo esquelético. Todas tienen actina, miosina, pero en el músculo esquelético
las células están separadas por fibras individuales. Fibras, cada una fibra. En el músculo cardíaco, las células, aquí las células podemos ver que cada célula tiene solamente un núcleo. Ellas están separadas por membranas, pero también están unidas por esta unión, por estos discos intercalares. Estos discos intercalares permiten que cuando se inicia la despolarización en una célula, la despolarización viaje a todos los sentidos y todas las células se despolarizan al mismo tiempo. Y eso permite entonces que la contracción de una, por ejemplo, de aurícula sea al mismo tiempo después ventrículo. No, esa mi garganta está. Aquí podemos ver. Cuando se llena la aurícula, en ese momento está relajado. Cuando se va a contraer, se inicia el estímulo por el nódulo sinusal, mandando el estímulo a aurícula derecha y aurícula izquierda. Cuando las membranas de la aurícula se despolarizan, el músculo se contrae. En ese momento, el ventrículo está relajado, recibiendo sangre de las aurículas. Una vez que el músculo auricular se contrae y manda toda la sangre, se cierra la válvula, el estímulo va al nódulo auriculoventricular y ahora va a ser el ventrículo el que se contrae. El estímulo va por el nódulo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje. Va despolarizando el músculo. Entonces, una vez que despolariza todo, el músculo ventricular se contrae mandando sangre a los tejidos. ¿Es eso lo que quieren que le revuelva a explicar? Isso, esse slide aí, professora, que a gente está querendo rever, que é o nódulo, esqueci o nome, depois vai para as aurículas, aí se reencontra no nódulo atrioventricular e vai para as fibras de Purkinje. Acho que é esse que o pessoal está com mais dúvida. Bueno, el corazón recibe el estímulo. Vocês lembram que el músculo esquelético, el estímulo es por las neuronas motoras que vienen del sistema de las vértebras. El corazón recibe estímulo por las células especializadas. En este caso se inicia en el nódulo sinusal. Cuando la despolariza, y ellas son autoexcitables. Ellas se autoexcitan. Ellos son independientes del sistema nervioso central. Entonces, por eso, si una persona tiene una muerte cerebral, el corazón normalmente no para de latir porque existe esta autoexcitación. Normalmente, cuando no existe patología, la despolarización se inicia en el nódulo sinusal, aquí en el nódulo sinusal. Cuando la despolarización viaja, va para las aurículas. Aurícula derecha, aurícula izquierda. Entonces, cuando viaja aurícula derecha, aurícula izquierda, las aurículas se contraen. Una vez que las aurículas se contrajeron, enviaron sangre a los ventrículos, toda la despolarización se une en un nódulo llamado nódulo auriculoventricular y de ahí pasa a los ventrículos. ¿Por qué? Porque la despolarización no pasa de músculo auricular a músculo ventricular, porque existe este tejido fibroso que les separa.
que ese tejido fibroso no tiene contracción, no se contrae. Entonces, ¿cómo pasa la despolarización de aurícula a ventrículo? Se une las fibras excitadoras en un punto llamado nódulo aurículo-ventricular y ahí envía la señal al ventrículo y en ese momento el ventrículo se contrae. ¿Están entendiendo? Sim. Do nódulo aurículo-ventricular só vai para os ventrículos? Ahí va para los ventrículos. Ahí se despolariza el ventrículo. Entonces, como toda célula excitable, el potencial de membrana de reposo de las células del músculo ventricular y auricular es de menos 85 a menos 95 milivoltios. De las fibras de Purkinje o las células especializadas es menos 95 a 100 milivoltios. Entonces, las células del músculo, menos 95 más o menos, siempre se dice, menos 95. Y las células de las fibras de Purkinje, en menos 95 a menos 100. Aquí podemos ver las células del músculo esquelético, donde son fibras individuales. Aquí también son individuales, pero tienen comunicación unas con otras por medio de los discos